El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó, un hombre del presidente. Licenciado Ito Bisonó, nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted ese discurso que el pasado jueves pronunciara el presidente constitucional Luis Abinader en estos tiempos de pandemia, de crisis económica. ¿Qué podría usted decir? Primero, darte las gracias por la invitación al programa. Tenía mucho que no venía por aquí. Un lujo de programa, un toque de queda los fines de semana. Gracias. Luego, tu pregunta. Desde el año pasado, cuando se dio la campaña presidencial, que se discutían la política, el tipo de política, y yo diría que se puede incluso buscar en los escritos que circulamos de vez en cuando en los periódicos nacionales, hablamos de un cierre de ciclo que se dan cada 30 años en el mundo y República Dominicana. Nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. Estamos viendo un liderazgo de un presidente cercano a la gente, un presidente que oye, un presidente que se atreve a reformular cosas dependiendo de lo que el pueblo le dice, un presidente actualizado porque busca alternativas diferentes. Fíjense que en ese discurso, ante la preocupación de la ciudadanía, no solamente por quizás algunos nuevos impuestos que se estaban proponiendo a la clase media, sino también por el llamado a que no haya más impunidad en la República Dominicana. Entonces, ahí hay dos cosas que el presidente replantea. Una, buscar empresas en República Dominicana que se involucran en lo que son nuestros recursos naturales y que entonces hoy día puede contar con ellas para que den avance de presupuesto en época de pandemia mundial, no solamente de un tranque presupuestario de República Dominicana, y responden. Entonces es un presidente que está activo. Pero además de eso, con ese llamado de justicia, deja muy claro que el partido que se fue, un partido de corruptos, de corrupción, de impunidad, y digo esto por el caso de Odebrecht, por el caso de los Tucanos, por el caso de la ISOE, por los casos de los hospitales que se han gastado grandes presupuestos y no concluyen y están ahí, nada más hay que ir a ver lo que es el Cabral Ibáez y cuánto ha costado y que no terminan. Me refiero a eso. Corrupción pública y privada de 20 años. De 20 años. Todavía sin sanción, con impunidad. Pero el presidente da un claro mensaje de que tiene claro de que la justicia no se puede politizar y que la justicia tiene que actuar independientemente, pero que la justicia tiene que ensamblar sus procesos para que los procesos no se caigan y sean serios, porque si se hacen malos, entonces le estamos haciendo un favor a los delincuentes, porque tú no lo puedes juzgar dos veces por la misma causa. Y además, licenciado Ito Bisonó, usted sabe, un poder judicial en manos de un PLDismo gobernante que llevaron miembros del Comité Central como jueces, como presidente de Suprema Corte, todo eso, jueces corruptos, Ministerio Público corrupto, que cumplen órdenes políticos. Gracias a Dios que el 80% o un poco más son gente honesta. Eso hay que desmontar ese PLDismo dominando el Poder Judicial. Por eso me refería, y quiero dejar esto claro, de buscar la coherencia en las posiciones anteriores. ¿Qué decimos nosotros? La política no puede estar presente en la justicia. Ahora, ¿cuáles fueron las modificaciones después de la modificación constitucional de 2010? La ampliación del Consejo de la Magistratura, la incursión de actores políticos partidarios a dirigir la justicia y el que no hay ningún proceso que haya terminado de ninguna índole, ni siquiera investigado, que fue lo que el presidente señaló con el caso de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, bueno, pero ¿dónde están las auditorías que hizo? ¿A quién se la hizo?
bien o mal. Yo no estoy señalando a nadie en específico, sencillamente no existe. Entonces, eso es el discurso del presidente: transparencia, cercano a la gente, alternativa diferente, propuestas que vayan alineadas con el mismo reclamo de las personas. Licenciado Ito Bisonó, usted tiene una responsabilidad muy grande. Usted es el ministro de Industria y Comercio. ¿Qué está pasando en estos 55 días donde se encuentra usted al frente de esa responsabilidad tan importante para el desarrollo económico y social de la República Dominicana? ¿Qué podría usted decirnos? Aquí entonces tenemos que volver al discurso del presidente y al presupuesto general de la nación. Nosotros llegamos al ministerio y a una semana tenemos a los financieros y a los que programan los presupuestos del ministerio. Me dicen, hay otro presupuesto complementario y nos están recortando 400 millones de pesos. Número redondo. Yo llamo a José Rijo y le digo, mira José, aquí hay unos proyectos de pymes, por ejemplo el Fondo Confíe que lanzamos con el Banco de Reserva, y tenemos que mantener unos fondos para ejecutarlo. Bueno, nos quitaron 330 y ya habían eliminado algunos 600 y pico en el primer presupuesto complementario. Casi 1.000 millones. Casi 1.000 millones. Pero ¿a dónde voy? Me voy a que encontramos las arcas vacías. El presidente, para pagar la nómina de agosto, se tuvo que recurrir a un préstamo en la banca local. Totalmente vacías las arcas. El presidente entonces le da instrucciones a los ministros, nos da instrucciones de recortar todo tipo de gastos, de ir organizando la casa. Encontramos un ministerio totalmente atomizado, desenfocado de los 5 pilares que componen el ministerio en cuanto a pymes, a zona franca, a comercio interior, a comercio exterior, a lo que tiene que ser realmente la búsqueda de... ¿A los combustibles? Bueno, eso es comercio interior, a lo que tiene que ver realmente con la búsqueda de las garantías en proceso expedito y en que haya una dinamización, un acompañamiento de la producción nacional, que da la oportunidad del empleo privado, que da la oportunidad del empleo libre, que da la oportunidad de que esa gente pague impuestos y de que al final el Estado lo utilice eficientemente. Entonces, la verdad es que se ha encontrado un Estado quebrado. Pero yo me voy ahora a darte una data. Si buscan los amigos televidentes que nos están viendo aquí en República Dominicana y en el mundo, la página en Google del Banco Central, de la deuda que tiene deuda pública de la República Dominicana, se darán cuenta que en el año 2012 nosotros teníamos un 32% de la deuda con respecto al PIB. Hoy, este año, la tenemos en 49%, sin el Banco Central. Si le agregamos la deuda consolidada con el Banco Central, estamos hablando de 65% del PIB en deuda. Un presupuesto que se va 60% en pago de capital, de intereses y el 4% de la educación. ¿Qué queda? Y así están los ministerios. Lógico. ¿Qué pasaba antes? Que lo que quedaba en los ministerios era para nóminas, para hacer cosas que no iban alineadas con la inversión, generación de resolver los problemas y para que se incentive a una República Dominicana poderosa, que tenga un músculo, que pueda competir, que pueda exportar, que pueda darle algún tipo de esperanza a los jóvenes que están hoy inquietos por tener trabajo. Señor Ministro de Industria y Comercio, usted, igual que yo, sabemos que estamos dentro de una pandemia del coronavirus. Esta pandemia es mundial, está en todo el globo. Y todos los países grandes, medianos y pequeños en desarrollo, todos endeudándose para poder enfrentar los desafíos de la pandemia más los problemas de la crisis económica que el mundo también atraviesa, unos más, otros menos. ¿Usted cree que la República Dominicana, con su gobierno, con nuestro gobierno, porque este es el gobierno de todos nosotros, lo que lo elegimos, vamos a tener alternativa de solución a esos graves, usted que maneja los asuntos económicos? ¿Qué diría?
Fíjate, el gobierno de todos los dominicanos y que el presidente está claro en una política en la que nosotros coincidimos en nuestra propuesta incluso de años atrás, es la propuesta de competir con el mundo. República Dominicana tiene sus atributos que son de la naturaleza, sus playas. República Dominicana tiene una producción que es privilegiada porque estamos en el trópico. O sea, la banana de aquí, el guineo, banana le dicen en Europa donde lo compran, el aguacate de aquí, los invernaderos de aquí, los tabacos de aquí y un sinnúmero de nuevos mercados que se abren para la República Dominicana están ahí. Por ejemplo, tema de zona franca. En medio de la pandemia, nosotros hemos crecido con los call centers. De alguna manera, República Dominicana ha podido manejar los call centers, que es el sector privado, 100%. Estamos hablando de qué cantidad de call centers tenemos aquí aproximadamente. Nosotros tenemos algunos 70 y pico negocios, instituciones que pudieran tener naves en diferentes lugares. Nosotros en esta semana estuvimos con el clúster de los call centers y se proyecta un crecimiento entre lo que queda de año y el año que viene de algunos 10.000 nuevos empleos. ¿Por qué? Bueno, porque República Dominicana le está trabajando aquí a instituciones bancarias, a instituciones hospitalarias, al 911, en francés, en inglés, en español. Por ejemplo, el Scotiabank acaba de ampliar su operación aquí en la zona franca de las Américas con 2.000 y pico más de empleo. Es una operación financiera 100%. Nosotros en el tema del tabaco hemos crecido. Bueno, la pandemia que dejó a la gente en su casa. Usted acaba de hacer un anuncio con el tema del tabaco. Con el interés que tiene el presidente de que el tabaco, ya que tiene tanta demanda, nosotros exportamos 7 billones de unidades de tabaco. Entre ellos los tabacos hechos a máquina y el tabaco hecho a mano. Pero somos los número 1 en el mundo. ¿Qué quiere el presidente? Que en vez de nosotros traer las tripas, que es lo que está dentro del tabaco, y las capas de fuera, lo cultivemos aquí. Y estamos en ese proceso desde ya. Se identificaron cómo incentivarlo, cómo apoyar a los agricultores, aún sin ser los dueños de la tierra, sino quienes la cultivan, pero que tengan un contrato de venta, para darle la oportunidad de desarrollarse. Y además, con un equipo que está trabajando en conjunto, Ministerio de Agricultura, Banco Agrícola, el Mirex, Roberto Álvarez, que está haciendo una labor extraordinaria, y ahí entonces la industria del tabaco, que ha crecido, seguir creciendo más. Pero lo que son implementos que tienen que ver con la medicina, nosotros somos los número 1 en exportación hacia los Estados Unidos. Todo esto es inversión privada, totalmente. ¿Qué se está exportando hacia los Estados Unidos a nivel de medicina? Bisturí, hilos de coser, cateterismo, lo que son los bajantes de los sueros, lo que son... Estamos hablando de buena calidad y a buen precio. Número 1. Los mayores exportadores a los Estados Unidos, con ampliación. Yo hace una semana fui a la zona franca de Pisa a la inauguración de una ampliación de una zona franca que acaba de pagar 20 millones de dólares en utilidades al fisco de República Dominicana. Entonces, esos son inversiones privadas que tienen que tener garantía, porque no hay una cosa más cobarde que el dinero. Si tú no le das garantía, el dinero se va. Licenciado Hito Biso, no estamos hablando de que hay un clima de confianza con los actores económicos privados y también con los actores económicos de financiamiento. Bueno, hay una cosa que es muy poderosa y son los hechos. Nosotros hace 4 o 5 meses atrás tuvimos una escalada del dólar que llegó a rondar los 60 por 1 y una escasez del dólar donde los periódicos están ahí, registran que el Banco Central tuvo que inyectar capital. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿por qué se paró el dólar? ¿Por qué ya está todo normal? Porque hay una cosa que se llama confianza. Y esa confianza la generan los actores que toman decisión. La genera el presidente de la República, que es el que dicta la política que tienen que asumir sus ministerios, y el mismo Banco Central, y entonces generó confianza cuando gana el presidente Abinader y cuando el presidente Abinader llega a la presidencia y las acciones que está tomando. ¿Qué genera eso? Bueno, que las reservas del Banco Central andaban por 6.000 millones
de dólares cuando se asumió el gobierno y ya están en los 10 mil millones de dólares. Así es. Que el país sale y coloca una emisión de bonos y tú dirás, bueno, pero un país quebrado, como dicen los PLDistas, ay, ¿cómo lo coloca si está quebrado? No, lo coloca por la confianza de que se va a relanzar la economía del país, de que aquí no va el político a meterse a hacer negocio porque es el que decide las cosas, sino que el capital privado va a ser bien recibido, va a ser protegido, va a haber garantía jurídica y no va a haber competencia desde las instituciones públicas, comenzando por Palacio. Bueno, eso quiere decir entonces que Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, no es un comerciante de la política, no viene a hacer negocio a Industria y Comercio. ¿Usted le viene a servir al país o está comprometido con intereses? ¿Qué podría usted decir? Bueno, lo primero que debo decir es que no lo debo de juzgar yo. No, dígame. Me tiene que juzgar otro. Lo segundo que debo decir es que después de estar casi 40 años en esto de vela uno le da, casi 40 años en política, sabrán si yo tengo negocio o si le vendo algo al Estado o si mis parientes han estado involucrados en cualquier tipo de inconducta, y yo creo que no. O escándalos. O escándalos. Muy conocidos. Que yo lamento, porque yo no, fíjate que los señalamientos no lo hago en términos personales porque yo no me alegro ni en mi manera de ser política, pero hay que decir que acabamos de salir de un gobierno donde parientes, familias, hermanos, mucha gente tuvieron ascensos económicos injustificados, involucramiento en toma de decisiones y de acciones que no se pueden justificar. Bueno, pero usted está comprometido con el ejercicio de la decencia política. Totalmente. Eso es lo que usted está haciendo en el Ministerio de Industria y Comercio. 100%. Y le pido, así como yo reclamé transparencia siendo un ciudadano o un congresista, la tengo que aplicar ahora como ministro. Y cualquiera que me pida racionalmente, porque otra cosa es torcer la verdad o interpretar la cosa, manipularla y retorcerla, ¿verdad? Pero nosotros estamos con los libros abiertos, recibimos a quien quiera, estamos en un proceso, por ejemplo, en los 50 días que tenemos, de transparencia, de explicar algunas cosas que la gente nos pregunta. Pero usted tiene un compromiso, ese compromiso es grande, con el desarrollo de la pequeña y mediana industria, es decir, apoyarla. ¿Cómo es que usted está implementando medidas políticas en el Ministerio de Industria y Comercio para producir ese cambio? Lo primero es que debo decir que no es Ito Bisonó, es un equipo de hombres y mujeres que son viceministros, que son directores, que son los que nos acompañan en el ministerio. O sea, trabajan en conjunto sí, con esos propósitos. Sí, trabajamos en conjunto con esos propósitos. Apenas 2 o 3 semanas de llegar al ministerio, se lanza, por ejemplo, lo que es el Fondo Confíe, un fideicomiso con el Banco de Reserva, el presidente nos da el poder y lo sacamos inmediatamente. En esta próxima semana vamos a sacar Confíe Mujer, que es una calificación para darle más participación a la mujer. Inmediatamente nos enfocamos en la pyme, en la pequeña primero, porque nosotros tenemos un 56% de informalidad en la República Dominicana. Pero una informalidad donde una pyme comienza y a los 2 o 3 años desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque hay que ayudarla a que sepa organizarse, a que sepa de proceso, a que sepa de formalidad, a ver cómo la formalidad, por ejemplo, hay muchísimas pymes que no pudieron salvarse de la pandemia porque no tenían cómo acceder a los planes de ayuda social, porque nada más califican las que son formales. Entonces nosotros estamos acompañándola desde la estructura de política, porque muchas veces se confunde también, por ejemplo, en el Ministerio de Industria y Comercio no está lo que es la llamada banca solidaria. Eso son dependencias que nosotros tutelamos, pero son dependencias independientes, que acompañamos con política para que vayan a hacer el ejercicio real de buscar a quien necesita esa ayuda. Y desde el ministerio estamos fortaleciendo, hay un viceministro que es muy conocedor, Morales, por ejemplo, de todo el comercio que tiene que ver con colmados, que tiene que ver con asociaciones, con cooperativas, y entonces se está complementando ahí. Nosotros tenemos a Carlos Guillermo Flaquer en el viceministerio de Zona Franca y Regímenes Especiales, que viene de ser el director de logística de DP World. Nosotros tenemos el viceministro Ramón Pérez en
lo que tiene que ver con el comercio interno, que tiene que ver con los hidrocarburos, pero tiene que ver también con las cámaras de comercio. Usted no quiere hablar, parece, de eso último, de los hidrocarburos. ¿Cómo no, si soy yo que lo he mencionado? Bueno, licenciado Hito Bisonó, usted me tiene que decir lo que muchos dominicanos quieren saber. Sabemos que usted está haciendo, están trabajando ustedes con ese manejo, con el estudio, primero de lo que cuesta el barril del petróleo y todo lo que incide en los precios de los combustibles en la República Dominicana. ¿Cuándo cree usted que todo el pueblo dominicano va a poder conocer ese trabajo profesional que se está haciendo para poder informar sobre precios adecuados o correctos o justos, como lo quiere el pueblo dominicano? ¿Qué diría usted? Y bueno, nosotros incluso antes de llegar al ministerio hicimos un video donde decíamos que hay unos impuestos que gravitan sobre los combustibles, impuestos importantes, y que luego nos preguntábamos en qué se usaban. Bueno, ¿cuál fue el reclamo de las elecciones? La corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque se manejaban mal los recursos del Estado. La diferencia ahora es que se están pagando esos mismos impuestos, que siguen siendo unos impuestos importantes, pero que se tienen que usar y se están usando adecuadamente. Luego viene que el enseñar al pueblo cuáles son esos impuestos. Y estamos terminando, esto te lo doy como primicia, una serie de videos que vamos a colgar para enseñarle cuáles son los impuestos que están en la cadena que complementan la totalidad del pago de los combustibles. Que de alguna manera y en un futuro esperamos nosotros que se puedan bajar porque hayan otros ingresos a las arcas del Estado. Quizás no es el momento, en medio de pandemia, en medio de endeudamiento, en medio de dar respuesta a la salud, en medio de la crisis económica. Ahora bien, ¿qué sí estamos haciendo? Estamos motorizando el cambio de la matriz de los hidrocarburos. Nosotros estamos impulsando ahora el gas natural. El gas natural que tiene que ver con la movilidad vehicular, que tiene que ver con lo que consumen las industrias para producir, que tienen que ver con lo que consumen las plantas para producir energía. De manera que la República Dominicana, que importa todo el combustible que usa, utiliza el combustible más barato y que llegue el momento donde el combustible le cueste menos a la población. Ahora, ¿en qué tiempo nosotros podemos resolver eso? Esperemos que sea en corto plazo y que la ciudadanía entienda que nosotros no podemos de ninguna manera prestarnos a una presión que es desde el primer día que hemos llegado con una situación que es más política que un reclamo real. Bueno, con usted, licenciado Hito Bisonó, podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Primero, darte las gracias de nuevo por tu invitación. Luego, decirle a todos los dominicanos, porque a nosotros nos une la bandera dominicana, el escudo, nuestro himno, como lo ha dicho nuestro presidente Luis Abinader, es cuestión de arrimar hombros. La República Dominicana es de todos. El bienestar que tiene que llegar aquí por la ejecución de políticas que nos lleven a conseguir los 600.000 empleos que ha puesto como mesa el presidente Luis Abinader y que nosotros perseguimos con una mesa de la industrialización, de darle garantía a que aquí se puede invertir, de que haya seguridad, sea para beneficiar a toda la familia dominicana. Que el dominicano de a pie, que el dominicano que puede ser protagonista de una pequeña empresa o de una gran empresa, se sienta seguro cuando esté en la calle, se sienta seguro porque va a haber una justicia independiente, se sienta seguro porque los impuestos que paga son impuestos que se van a utilizar adecuadamente. Y nosotros en esos enunciados estamos acompañando al presidente Luis Abinader a que las cosas en mediano plazo tengan esos resultados que sean en beneficio de toda la población. Licenciado Hito Bisonó, nosotros somos de los dominicanos que creemos en ese ejercicio de decencia política, de honestidad, de responderle a la gente comprometida con alternativas de solución a sus graves problemas económicos y sociales, con la labor que usted está haciendo. Nosotros también esperamos que todos los problemas que tienen que ver con los combustibles pueda salir una solución real, que el pueblo la pueda percibir en sus bolsillos, es decir, en el cobro de los impuestos. Además queremos decirle
licenciado Ito Bisonó, que usted viene de un ejercicio político. Nosotros queremos que usted quede muy bien en ese trabajo como ministro de Industria y Comercio, porque usted forma parte de este nuevo liderazgo político de la nación. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. A ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Industria y Comercio, el licenciado Ito Bisonó. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación